Buenas tardes, bienvenidos a El Enchufe. En esta transmisión especial de la tarde, por cuestiones obviamente de las fiestas de Nochebuena, vamos a traerles hoy a colación un tema interesante. ¿Por qué? Bueno, hay dos razones esenciales para hablar o darle un homenaje a este hombre, Chico Méndez. Primera es que falleció el 22 de enero, perdón, 22 de diciembre del año de 1988. Hace 24 años, 2 días exactamente, de la muerte de este hombre, que todo el mundo lo recuerda como un luchador, como un defensor de la floresta o de la selva amazónica y de los hombres y mujeres, niños que habitaban ahí. Les había leído en el stream que se cayó una eh, una pequeña biografía que le hizo el doctor Carlos Walter Porto Gonçalves, asesor y amigo de Chico Méndez, y traducido por algunos doctores de la Universidad Autónoma de la la Ciudad de México. Perdón, la Universidad Nacional Autónoma de México, ya me estoy haciendo bolas. Eh, y se cayó del stream y ya no, o sea, yo creo que sí se grabó la biografía, pero no se grabó lo demás que estaba hablando. Estoy hablando como tonto, como 5 minutos, y esta madre está caída. Sin embargo, pues bueno, vamos a volver a leer la biografía. Después vamos a platicarles un poco sobre la historia de Chico. Y al final, si les parece pertinente, ponemos un video, y ya lo tengo aquí preparado. Y musiquita, ya para cerrar, con broche de oro de enchufe. No sin antes desearles felices fiestas a todos ustedes. El próximo 31 de diciembre seguramente también vamos a estar transmitiendo a estas horas por cuestiones de la fiesta de Año Nuevo. Pero aquí van a estar grabados los videos con todo el cariño que puede uno ofrecer. Leemos de nuevamente esta biografía. Francisco Alves Méndez Filho nació en el Seringal, Porto Rico, en el municipio de Chapuri, el 15 de diciembre de 1944. Hijo de padres originarios del noreste de Brasil, que emigraron a la Amazonia como muchos otros campesinos empobrecidos, principalmente durante la segunda mitad del siglo XIX. Desde los 11 años trabajó de seringueiro, como se les llama en Brasil a las personas que se dedican a extraer el látex de los árboles de Avea brasilensis, y así compartió el destino común de aquellas familias cuyos hijos, en vez de ir a la escuela, trabajaban en los seringales. Chico Méndez tuvo la fortuna de encontrarse con quien sería su gran maestro, Fernando Euclides Tábora, quien no solo le enseñó a leer y escribir, sino que demostró el camino que lo haría interesarse por el destino del planeta y de la humanidad. Euclides Tábora era un militante comunista que había participado activamente en la revuelta comunista de 1935 en Fortaleza, capital del estado de Ceará, y más tarde en la revolución de 1952 en Bolivia. Al regresar a Brasil y a través del estado de Acre, Euclides Tábora se asienta en Chapuri y se convierte en guía de Chico Méndez, quien siempre hablaba con gran cariño de su mentor y educador político, y a quien nunca más volvió a ver después del golpe de Estado de 1964 en Brasil. La educación se convirtió en una verdadera obsesión para Chico Méndez, quien le daba un sentido mucho más político que práctico, pues pensaba que el saber leer y escribir para el seringueiro podría defender así eh, a la comunidad de los robos en las cuentas de la tienda de raya del patrón. En 1975, cuando ya militaba en las comunidades eclesiásticas de base, las EPS, funda el primer sindicato de trabajadores rurales,
en la ciudad de Brasileia, en Acre, junto con su amigo Wilson Pinheiro. En marzo de 1976, organiza con varios compañeros el primer empate en el Seringal Carmen. Un empate consistía en la reunión de hombres, mujeres y niños en los seringales, bajo el liderazgo de los sindicatos para tratar de impedir, con su presencia, la deforestación de la selva, por parte de los ganaderos, generalmente radicados fuera de Acre. Más tarde, los empates se tornaban en acciones emblemáticas de la lucha de los seringueiros. Durante los empates se alertaba a los peones que la tala de la selva significaba la expulsión de las familias de seringueiros que sin árboles se quedaban sin trabajo. Se les invitaba a colaborar con su lucha ofreciéndoles colocações y estradas para trabajar el látex, y manteniéndose firmes, los seringueiros expulsaban de sus campamentos de destrucción a los peones encargados de derribar la selva. Los empates tuvieron un papel decisivo en la consolidación de la identidad de los seringueiros, y esa acción de resistencia logró llamar la atención de todo el Brasil, especialmente después del asesinato de Wilson Pinheiro el 21 de julio de 1980. Chico Mendes continuó movilizando a los seringueiros con los empates aún después de que las autoridades gubernamentales, frente al éxito de la resistencia de los seringueiros, comenzaron a desarrollar proyectos de colonización. Chico Mendes desde entonces mostraría una lúcida comprensión del significado de aquella estrategia gubernamental que incluso encontraba eco entre los militantes sindicales, que rechazó tajantemente. Consideraba el seringueiro Dejaría de ser el seringueiro, convirtiéndose a aceptar un pedazo de tierra en un colono agricultor confinado a una parcela de 50 o 100 hectáreas. Chico Mendes apreciaba el modo de vida del seringueiro, quien utilizaba un pequeño solar junto a la casa para establecer algunos cultivos y criar animales de corral, mientras colectaba frutos y resinas de la selva, entre ellos el látex. Para los seringueiros, la fuente de trabajo no era la tierra, sino el monte, la selva. De esta forma, más que por una hectárea de tierra, los seringueiros luchaban por una selva, y fue por esta firme convicción que Chico menos el apoyo de sus pares y se acercó a los ecologistas. Esto último, sin embargo, lo hizo después con mucha desconfianza, como nunca se cansó de manifestarlo a sus amigos. Como un comunista, Chico Mendes desconfiaba no solo de los ecologistas, sino también de una serie de movimientos sociales que empezaban a cobrar importancia en aquellos años, movimientos de mujeres, negros, homosexuales, etc., y que creía dividían la lucha de los trabajadores. No obstante, como un hombre práctico, fue capaz de subordinar algunos de sus principios políticos sin perder el sentido último de su lucha. Chico Mendes se dio cuenta de que los ecologistas, al defender la selva, eran, en términos concretos, aliados importantes para la lucha de los seringueiros, y además les permitían salir del aislamiento al que estaban confinados. Los ecologistas, por su parte, reconocían la importancia de las demandas de los seringueiros y de acciones como los empates con la preservación de la selva. A partir de esa alianza, Chico Mendes formuló un principio que caracterizaría su proyecto ideológico político: no hay defensa de la selva sin la defensa de los pueblos de la selva. Principio que puede muy bien hacerse extensivo a otras situaciones en pro de la naturaleza. Chico Mendes observó que la lucha de los seringueiros era una lucha por los intereses de la humanidad, y poco a poco fue reafirmando su certeza de que, además de la explotación de los trabajadores, el capitalismo ostenta una voraz fuerza destructiva que debía ser combatida. Así, Chico Mendes se convierte en uno de los mayores próceres del ecosocialismo al lograr conjugar la lucha contra la devastación ecológica con la lucha contra la explotación y el capitalismo. Finalmente desarrolló una fina interpretación holística, rechazando tanto al sindicalismo limitado como al ecologismo restringido. En 1984, en un encuentro nacional de trabajadores rurales, Chico Mendes defendió una propuesta, osada para la época, en la que planteaba que la reforma agraria debía respetar los contextos sociales y culturales específicos, y un año después, al fundar el Consejo Nacional de los Seringueiros, en Brasilia, comienza a desarrollar, junto con sus compañeros, el modelo de reserva extractivista. Esta idea constituye una verdadera revolución en la concepción de unidades de conservación ambiental, pues, por primera vez, no separaba al hombre de la naturaleza. Chico Mendes acostumbraba a decir
que la reserva extractivista era la reforma agraria de los seringueiros. La reforma extractivista consagra todos los principios ideológicos que Chico Mendes defendía, puesto que cada familia tenía la prerrogativa del usufructo de su casa, solar y veredas de recolección de seringa, pero, al mismo tiempo, la tierra y la selva eran de uso comunitario. Todos, en la comunidad, podían cazar y recolectar en los espacios entre las veredas de cada familia una idea comunitaria inspirada en las reservas. Desde entonces, Chico Mendes se empeñó, junto con sus amigos, Ayrton Krenak, en la construcción de la Alianza de los Pueblos de la Selva, uniendo a indios y a seringueiros, e invirtiendo en la historia de las masacres que hasta entonces estos habían protagonizado, instigadas por las grandes empresas de látex ligadas a los consorcios y redes de abasto regional que, juntos, constituían el complejo de explotación de látex. Aquí también el profundo sentido humanístico y no antropocéntrico de la ideología de Chico Mendes ganaba sentido práctico. La propuesta de reserva extractivista incluía una relación innovadora con el Estado, pues aun cuando la propiedad formal de la reserva extractivista era del Estado, en este caso específico, de IBAMA, la gestión y la responsabilidad de la misma eran de la comunidad, siendo una obligación del órgano público supervisar el cumplimiento del contrato de concesión de derecho de uso. Este fue un pacto que se estableció entre el Estado y los seringueiros, es decir, el notable conocimiento de los seringueiros se torna un elemento clave en la concesión de derecho de uso que el Estado les confiere. El municipio fue gobernado por el Sistema Nacional de Unidades de Conservación, el SNUC, aprobado en el año 2000 y que debe ser considerado rigurosamente como el segundo asesinato de Chico Mendes, pues elimina el saber de las poblaciones tradicionales como la base de derecho que tienen en sus territorios y preconiza que todos los planes de manejo deben ser hechos por los técnicos. Tenemos aquí un bello ejemplo de pensamiento colonizado, de colonialismo en los saberes y en el cual el poder desperdicia la riqueza de la experiencia humana materializadora o materializada en las múltiples formas de conocimiento que la diversidad humana ha inventado. En toda su vida, Chico Mendes jamás dejó de dedicarse a la construcción de instrumentos para las luchas políticas y sociales, tanto siendo dirigente nacional de la Central Única de los Trabajadores y del Partido de los Trabajadores, así como del Consejo Nacional de Seringueiros. El legado político y moral de Chico Mendes es enorme, puede ser tanto por los intelectuales que reconocen la originalidad de sus ideas y prácticas políticas, como por los políticos que, tanto en Acre como en Brasilia, tienen cargos de presidentes municipales, diputados, gobernadores o ministros, porque estuvieron asociados a las luchas de Chico, protagonizadas, aunque debemos señalar que algunos de sus compañeros, en el Acre, prefieren hablar del gobierno de la selva y no del gobierno de los pueblos de la selva. Tanto en Brasil como en el mundo, el trabajo de Chico Mendes fue ampliamente reconocido. En 1987 recibió en Londres el Premio Global 500 de la ONU y en Nueva York la Medalla de la Sociedad por un Mundo Mejor. Y en 1988 el título de Ciudadano Honorario de la ciudad de Río de Janeiro. Su enorme creencia en la habilidad humana para superar las contradicciones del mundo en el que vivimos, organizándonos social y políticamente, fue capaz de inspirar todo un conjunto de ideas y prácticas hoy en curso en el mundo que observa con su productividad y capacidad de autoorganización, de entropía y a la creatividad humana en su diversidad cultural, como las grandes bases de una nueva racionalidad ambiental en los términos de que Enrique Leff, o como Chico le gustaba decir, una sociedad que combate el socialismo o que combine el socialismo con la ecología. El 22 de diciembre de 1988, asesinos ligados a la Unión Democrática Ruralista intentaron callar con una bala esa voz cuya fuerza, tal como una poronga, continúa iluminando los caminos. Esto es, en ese año se dio el asesinato de Chico Mendes. Bueno, como ustedes haber notado, las ciudades de Chico fueron fundadas o infundadas por este comunista Tábora, que le enseñó no solamente a leer y escribir, sino le dio las bases de una ideología que él mismo combinaría con su ambientalismo, que más allá de defender a la selva, defendía a los pueblos de la selva.
Chico de niño, siempre estuvo interesado en las pláticas que su padre tenía con Tábora. Em, de ahí surgió que después de que pasaba de la adolescencia a la adultez, enseñara a leer y escribir. Esto es, a los 18 años ella sabía leer y escribir gracias a las clases o a las eh, pláticas que tuvo con Tábora. Gracias también a periódicos viejos que él se puso a leer, es que él pudo eh, recibir una alfabetización bastante forzada, pero que al final de cuentas le sirvió para toda su vida. El sindicato, que fue fundado tanto por Wilson como por Chico, y los famosos émpates, que eran las reuniones de toda esta gente, sirvieron de mucho. De hecho, la primera gran victoria de los seringueiros, o del sindicato de los trabajadores rurales, se dio eh, aproximadamente en 1979, si no me recuerdo, cuando Wilson, Piñeiro, Chico y el sindicato fueron directamente al lugar donde estaban estos peones eh, subcontratados o bastante, vamos, que no ganaban mucho, esta gente que las traían de las ciudades, de las zonas marginadas a trabajar, a talar todos los árboles, toda la floresta. La floresta es pues, obviamente la selva. Y em, ellos llegan a este lugar. Wilson Piñeiro se levanta sobre una roca y les dice que si podían hacer el favor de dialogar con ellos de una forma pacífica. No sabemos muy bien qué sucedió ahí. El caso es que em, casi le dan un hachazo, o le avientan la motosierra a Wilson, ¿no? Estaban enfadados los tipos y muy inteligentemente Chico Méndez alza la voz y dice: oye, pero si ustedes talan los árboles aquí y si se acaban, ya no van a recibir el poco dinero que reciben y nosotros no vamos a tener la fuente de recursos para nuestra supervivencia. Entonces les dijo: vengan, vamos todos a comer y a platicar. Y siguió la plática, ¿no? Ellos se pusieron a comer con los peones. Al parecer fue un diálogo muy eh, importante porque se logró un buen acuerdo. ¿De qué se trataba este acuerdo? Bueno, que ellos entregarían las motosierras, las hachas, inclusive las armas que un tipo o el contratista de ellos les había entregado. A cambio, Wilson, Chico y el sindicato les pagarían su boleto de regreso de los lugares donde ellos habían venido. Wilson, Chico y el sindicato llevan todas estas armas a entregar a una oficina del ejército brasileño. Y ellos les tuvieron que rogar a estas personas para que aceptaran las armas, aunque terminaron poniéndolas en una caja y enterrándolas en la selva. Esto provocaría que el contratista que había puesto a trabajar a los peones se enojara muchísimo, hacía un mitote, un coraje tremendo, y al final de cuentas manda a asesinar a Wilson Piñeiro. Wilson ya sabía que iba a pasar todo ello y días antes de su muerte le dice a Chico Méndez
que él iba a tomar la batuta del sindicato. Se empieza a, pues, hacer lo posible con tal de que toda su filosofía no se vaya a un ataúd. Eh, y bueno, llega ese día, Wilson sale de su casa, de la casa del sindicato, y sale un tipo de atrás por la espalda y le da un balazo, ¿no? Entonces, en 1980, Piñeiro es asesinado a las afueras del sindicato de los trabajadores rurales, y Chico tomaría la batuta del sindicato, aunque habrá digamos, un proceso de persecución de los miembros del sindicato. Muchos fueron arrestados. eh, Chico Méndez tuvo que huir a la selva y esconderse ahí, y allí vivió por varios meses, hasta que un hombre, un extranjero, traía una videocámara, por así decirlo, y le ofrece a Chico una oportunidad. Le dice: mira, yo voy a grabar todo lo que ustedes hagan en su lucha, voy a crear un documental, lo voy a expandir a todo el mundo va a saber de ti. En Brasil ya se conoce la historia de Wilson y Chico por el asesinato, se llegó a conocer nacionalmente hablando, pero gracias a este tipo, el conocimiento de Chico Méndez logró resurgir en todo el mundo. En todo el mundo se sabía de Chico, en todo el mundo se conoció esta historia gracias a los documentales y las historias que se escribían y se narraban en los diferentes medios de comunicación. Y bueno, una vez que este tipo llega con Chico, se anima a él a continuar con su lucha social, y poco a poco va a ir escalando peldaños. Funda su partido, funda eh, las uniones socialistas, en fin, funda varias organizaciones y empieza a ser apoyado y reconocido por toda la gente, o todos los pueblos indios que habitaban, indígenas más bien, porque indio no tiene mucho que ver, todos los pueblos indígenas que habitaban la selva amazónica. Él trata de conseguir ganar una elección de Estado contra el principal candidato a ganar, que era enviado o era apoyado por los fazendeiros, que son los agricultores, los ganaderos, y ganó él, ¿no? Y perdió Chico. Pero antes de ello, Chico hace varias cuestiones. Una de ellas, viajar a Brasilia y en eh, un congreso habla sobre todas sus ideas, todas sus propuestas, y de ahí en adelante un hombre, un representante de grandes eh, empresarios, lo invita a Estados Unidos a reunirse con ellos, por lo cual pues ellos lo rechazarían, dirían: mira, este es el hombre que no nos quiere, este es el hombre que no quiere que nadie gane nada, ¿no? Pero al final de cuentas, en su discurso que él da allá, es donde se da a conocer como tal y llega a tener un reconocimiento internacional indudable. Yo en lo personal creo que em, fue ahí donde realmente el mundo conocería a este hombre y diría: oye, ¿quién es este tipo? Cuéntame más sobre él, ¿no? Que me interesa. Chico obviamente
Era muy radical, era un hombre muy, vimos, comunista, pero mantiene un comunismo más ligado con la gente y con la naturaleza. A pesar de que en Brasil se hizo campaña de desprestigio contra este hombre, tachándolo de globalizador, que supuestamente él quería que la selva amazónica fuera de todos, no nomás de Brasil, cual es una estupidez porque son varios países los que se comparten la selva. Pero así estaban los medios de comunicación. Entonces él pierde con ese candidato el Estado, el candidato de los fazendeiros gana. Inmediatamente después, la maquinaria para tratar de expander, digamos, las facendas, las haciendas, este, digamos, los grandes campos libres, sin ningún tipo de selva que se les interpusiera, y con un chico prácticamente retirándose, eh, pues parecía ser el fin de esta historia, ¿no? El fin de la selva, el fin del chico, el fin de la gente, el fin de sus trabajos, que les proveía de todo. La selva les proveía todo, les proveía agua, les proveía este alimento, les proveía protección, les proveía plantas medicinales, y todo ello, bueno, eh, como su única fuente de recursos y de trabajo. Ellos lo sabían, ellos no querían que se hiciera esto porque sabían muy bien que si se cortaban todos los árboles, si se acababa con toda la selva, pues se iba a desertificar esa zona, no iba a servir para nada. Como decían los fazendeiros, ¿no? Que iba a haber trabajo para todos, que se iba a industrializar, no es cierto. La verdad es que eran campos y campos de árboles cortados y de una amplia diversidad de plantas muriéndose y claramente desertificándose una zona en la que la vida siempre estaba prosperando de una manera eh, gloriosa, ¿no? Armoniosa. Afortunadamente Chico Méndez en su viaje de ida hacia Brasileia ve en el camino grandes tractores, grande maquinaria que tenía como único fin el cortar los árboles de la zona donde él vivía. Entonces le dice a su esposa, sabes que yo me bajo, y regresa a Cachoeira y sigue con su trabajo, con su empeño, con su dedicación. El gobernador de aquel entonces de Acre se reúne con Chico Méndez, este y trata de llegar a un acuerdo con Chico. Él le ofrece unas cuantas hectáreas de selva para que pudieran trabajar, lo cual Chico rechaza, y finalmente, pocos meses antes de su muerte, aceptan su propuesta de reserva extractivista, siendo la victoria más grande de Chico Méndez y por la cual es recordado con cariño, con, con orgullo por todos los habitantes del municipio de Chapuri y de todos los indígenas de la selva amazónica. Uno pensaría que todo habría acabado con un final feliz, ¿no? Eh, Chico Méndez habría conseguido lo que nadie había conseguido anteriormente,
más de 1 millón de hectáreas de selva protegidas y administradas por la gente, directamente de la comunidad para la comunidad, pero en armonía con la selva. ¿Cuál fue el problema? Que había dos personajes, sus rivales más acérrimos, Dardy y su hijo Darcy Alves da Silva, serían los encargados de asesinar, en específico el hijo de Dardy, Darcy, asesinaría a Chico Méndez en su propia casa. Fue bastante triste, creo yo, su muerte. Le pegó a la gente de una manera eh, bastante clara. El sentimiento colectivo se aprecia muy bien en las imágenes que fueron transmitidas. Gracias a que todavía el hombre que estaba haciendo los documentales se encontraba con él. Y fue el fin de Chico Méndez, fue el fin de un luchador en defensa de la selva amazónica, del principal pulmón del planeta Tierra, y una de las victorias tal vez más importantes, reconocidas tanto por los ecologistas como por la sociedad en general, al haber hecho lo que pocos han logrado, es hacer eh, de los recursos naturales un aliado para el hombre y no un enemigo como lo vemos ahora. Así se va se despide Chico Méndez, una historia fantástica, una verdadera eminencia en lo que él hizo, y ya no nos queda más que agradecerle infinitamente por sus enseñanzas y por su dedicación como ser humano y como defensor también de la floresta amazónica. Descanse en paz este hombre que se merece el respeto de todos nosotros, sea cual sea su ideología. Creo que lo que hizo va a ser recordado y felicitado por estas y las próximas generaciones. Cada vez el ambientalismo y la buena relación con el medio ambiente emergen con un altavoz a un volumen más alto. Entonces creo yo que estas historias de hombres que supieron el cómo lograr la protección de los recursos naturales y de la riqueza cultural, que es lo más importante, serán recordados y homenajeados por varios siglos más. Recomendaciones literarias, bueno, tenemos este libro de Chico Méndez, de Márcio Souza, A Luta de Cada Uno, esa serie de varias biografías de personajes representativos de Brasil, o de la historia brasileña. Pero Márcio Souza hace una narración y una
descripción bastante elocuente de todos los acontecimientos que rodearon la lucha, la vida y la muerte de Chico Mendes, en aproximadamente 80 páginas ilustradas. Está en portugués el libro, pero creo que se entiende muy bien. Solamente hay algunos términos que hay que aprender y vale mucho la pena. Recomendado, yo creo que al 95%, porque yo sé que la limitante de idioma siempre existe, ¿no? Y también vamos a poner un video que tiene actualizada la situación que actualmente se vive en el Seringal de Cachoeira y en el municipio de Chapuri, y trae en contexto bastante sencillo, bastante rápido, en 5 minutitos, cómo se ha ido desarrollando la historia de Chico Mendes y cómo es que ha evolucionado Chapuri sin él. Entonces vamos a ver este video y después damos las opiniones finales. Vamos a ver cuál es el plano correcto, a ver si no me equivoco. No se crean. Caminhar na floresta bota as coisas em perspectiva. Seu Sebastião, primo irmão de Chico Mendes, é guardião de uma história que acabou em tragédia. Tudo por causa deste chão que pisamos agora, o Seringal Cachoeira, no município de Chapuri, Acre. Hoje isso aqui era para ser pasto. Hoje isso aqui era só pasto e boi. O senhor prefere assim? E eu prefiro a floresta porque tem a caça, tem o peixe, tem o passarinho, tem o papagaio, tem o tucano. E o seringueiro hoje vive na matinha dele. Porque na cidade quem tem emprego. Nós não está passando bem, ali tem nós que não tem emprego. Por essa vida de seringueiro, morreu Chico Mendes. Líder sindical, Chico brigou quase 10 anos contra a derrubada da floresta para fazer pasto. Hoje nós enfrentamos uma situação muito difícil que não passa a ser mais uma questão local, mas sim uma questão nacional. O desmatamento acabava com as árvores e, mais do que isso, para os seringueiros ele significava a expulsão do paraíso de onde tiravam o sustento. A seiva, o látex, matéria-prima da borracha natural. Os seringueiros não eram donos da terra, trabalhavam na mata com autorização do fazendeiro em troca de parte da produção. Quando os proprietários venderam a área para criadores de gado vindos do sul, começou a briga. A turma de Chico Mendes inventou o empate. Estas imagens, com mais de 20 anos, mostram como era. Os seringueiros e suas famílias entravam na mata, confiscavam motosserras, faziam de tudo para impedir o trabalho do pessoal do fazendeiro. Nós não temos para onde ir. Nós temos que ficar onde estamos. Ou nós fica, ou fica. O outro lado também estava decidido e reagia com violência. Ao longo do ano de 88, vários sindicalistas foram assassinados em Chapuri. Em dezembro do mesmo ano, Chico entrou na alça de mira dos matadores. Ele foi abrindo aqui essa porta, pode ver que aqui ainda tem marcas de sangue. Ainda tem marcas de sangue, a porta era essa e ele aqui... foi atingido logo que saiu. Logo que saiu, quando ele abriu, e aí ele se apoiou aqui ainda tem marcas de sangue também. Essa parede nós não mexemos, ela é da... porque ela ainda tem marcas de sangue, então ele se apoiou aqui. Aos 44 anos, Francisco Mendes morreu sem chance de socorro. Deixou mulher e 2 filhos. A polícia prendeu o fazendeiro Darli Alves da Silva e seu filho Darcy. A justiça acusou o pai de ser o mandante do crime, o filho de ser o executor. Você confirma que foi você mesmo que praticou esse homicídio ou nega? Confirmo. Confirma. Ambos foram condenados a 19 anos de cadeia. 20 anos depois da morte de Chico Mendes, 18 depois que a sentença que condenou seus assassinos foi emitida por este tribunal, nós voltamos a Chapuri e encontramos nesta cidadezinha os personagens dessa tragédia. O clima entre eles continua sendo de muita tensão. Darli e Darcy Alves da Silva, depois de fugir e serem recapturados, cumpriram suas penas e voltaram para Chapuri. Encontramos Darli nesta fazenda, a 14 quilômetros da cidade. Pego de surpresa,
Ele começou mandando desligar a câmera. Não, para aí, depois nós conversa. Desculpa. Tá certo, tá bom. Tá bom. Depois botou pra fora o que pensa de Chico Mendes. E eu fiquei escutando que o homem não valia nada, ele é um bandido, o homem nunca foi seringueiro, o homem nunca trabalhou, ele nunca pagou imposto. Darli continua negando o crime. Se diz injustiçado na terra, confia na justiça dos céus e culpa a vítima pela própria morte. O matador não é quem puxa o dedo, é quem provoca a morte. O Chico Mendes ninguém matou, quem se matou foi ele mesmo, provocou a morte, entendeu agora? Não porque ele mexeu só comigo, mexeu com todo mundo. A menina, que tinha 4 anos quando Darli mandou matar Chico Mendes, seguiu a carreira que o pai sonhava. Virou advogada. Helenira Mendes comanda hoje a fundação que leva o nome do ambientalista. Preserva a memória de Chico, fazendo trabalho social em Chapuri. Serena, Helenira não guarda rancor dos matadores do seu pai. Eu não tenho nenhum ressentimento contra Darli, contra a sua família, porque eu sei que a justiça de Deus, ela é maior do que a justiça do homem. Chapuri, hoje com 15 mil habitantes, é a cidade de Chico Mendes. A placa na estrada anuncia isso. O Museu da Fundação relembra. O sindicato que Chico ajudou a criar foi esvaziado. O preço do látex anda abaixo e os produtores se afastaram. Mas a consciência de que é preciso preservar fez brotar outras oportunidades. Esta beneficiadora de castanhas surgiu para limpar e embalar pelo menos parte da produção de Chapuri. A moderna fábrica de preservativos feitos de látex natural já está em fase de testes. Promete absorver pelo menos 10% da borracha natural produzida no Acre. Até o Seringal Cachoeira, berço da luta do seringueiro, também já investiu numa pousada para o ecoturismo. Chico Mendes morreu em Chapuri. E aqui mesmo ele continua vivo como nunca. Bueno, ya escuchamos por ahí la historia. Bueno, es un video, un reportaje de un reportero brasileño. Bastante interesante, bastante elocuente, creo yo. Y refleja muy bien la actualidad de la que se vive, vaya la redundancia, cómo se vive hoy en día en Chapuri. Y que gracias a este hombre pues la gente vive con una conciencia ambiental y social bastante interesante. Su hija que continuó su lucha y pues enhorabuena, ¿no? Digo, al final de cuentas creo que a pesar de quedar esta mancha roja en una historia tan exitosa, aún así creo yo que vale la pena lo que se hizo, por lo que se luchó y por lo que ahora y actualmente es Chapuri y el sindicato, las organizaciones sociales que están constantemente recordando a este hombre y agradeciendo de viva voz todo su esfuerzo. No me queda más a mí que agradecerles a todos ustedes por ver este pequeño enchufe. La verdad es que hubiera querido expresar más ideas sobre este tema porque es una historia bastante larga. Sin embargo, lo principal ya lo han escuchado. Este homenaje es para este hombre que creo se lo merece y se lo merece bastante. Nos vemos el próximo lunes en el enchufe y seguramente también en la tardecita del 31 de diciembre, pero aquí andaremos con todas las ganas y la mejor disposición para traer los temas que a veces son medio fumadas, o sea, perdón la expresión, pero a veces son ideas medio que me llegan a veces durmiendo o en los sueños, o yo qué sé. Pero al final de cuentas, por eso es el enchufe, ¿no? Digo, es una
una unión de reflexiones, de ideas, de análisis que surgen en el subjetivo del servidor que les está hablando. Entonces, la próxima semana también habrá otro tema más a colación, seguramente bastante diferente de hoy. Ya ven que me gusta estar variando de temas cada semana, entonces no se preocupen, es normal. Pasen bonita fiesta, no se desvelen, no tomen de más, no caigan en el consumismo irracional, no se crean, pues dense un abrazo, digo, regalen abrazo, regalen apapacho, regalen plática, regalen regalen esa visita, una sonrisa a todos sus seres queridos, antes de los regalitos para los morritos, para ellos sí, mientras que todavía lo soporte nuestra sociedad. Me suena como un mendigo chico Méndez, ¿ya ven? Bueno, en fin, vamos a poner una rueda de Maná para que se pongan bien activos. Yo creo que, bueno, sí, la voy a poner. No creo que haya bronca, además es un homenaje. Nada más les digo, voy a poner música de Maná. Si YouTube quiere hacer chilladera, pues que haga chilladera, me vale madre. Pero para que cierre esto con broche de oro, ¿no? Vámonos, y muchas gracias por habernos escuchado, si es que nos escucharon desde algún rincón de este planeta. Si es desde Chapurí, pues créanos que en México también reconocemos su esfuerzo y sabemos de su historia. Hasta la próxima. Este fue el enchufe, este fue Cisneros, este es el Quinto Poder. Adiosín. Caminhar na floresta bota as coisas em perspectiva. Seu Sebastião, primo irmão de Chico Mendes, é guardião de uma história que acabou em tragédia. Tudo por causa deste chão que pisamos agora. A ver, parade, que me equivoqué. No es esta, es esta. Ahora sí, perdonen ustedes, puse otra vez el video. Ahora sí, vámonos.